Al principio, la radio tiene una programación muy sencilla, muy sencilla. Son cantantes, quizás con una guitarra, que cuenta una historia, o una persona leyendo el periódico, o dos o tres amigos reunidos contando una historia. La radio entonces se convierte en la compañía de los caraqueños, porque llegó para quedarse. Cuando el sol oculta su luz y la luna se presenta con su cortejo de plata en la oscuridad de la noche, todos los cantos se aúnan emocionados y románticos para hablar quedamente y susurrar de amor. Son canciones para las estrellas, con Marco Antonio Maitán. Sueña tranquilamente con el hechizo de esta canción que para ti es. Señoras y señores, tengan con ustedes. Traigo para ustedes mis canciones bajo las estrellas, un grupo de hermosas melodías que les dedico por el cariño de siempre y el deseo porque ellas sirvan para evocarles gratos instantes y momentos felices. Este programa es una presentación de Cafenol, el calmante que tiene doble fórmula, ejerce doble efecto y da doble alivio. La época de oro de la radiodifusión va de 1945 a 1955, porque fue en estos años cuando la radio ofreció grandes producciones musicales, dramáticos, comedia, teatro, vinieron grandes artistas, las mejores orquestas, los músicos más consagrados. En ese momento había artistas de radio, maquilladores de radio y bailarines de radio, porque resulta que esos grandes espectáculos se ofrecían en un teatro. Muchas emisoras mudaron su estudio para un gran teatro, de manera que cuando se presentaban estos espectáculos, pues también pudieran ser vistos por el público. Uno de los programas más recordados de esta época se llamaba A Gozar, Muchachos. Un sueño hecho melodía, otra de las especialidades de la Villos Caracas Boys, la más popular orquesta de Venezuela, que les presenta todos los días a esta hora Radio Philips, el radio que ha de ser el suyo en el futuro. Recuerden, amigos, que tienen una cordial invitación para asistir a estas agradables sesiones rítmico-melódicas de A Gozar, Muchachos, obsequio de Radio Philips, todos los días de lunes a sábado inclusive, a partir de las 5:15 aquí en Radio Caracas. Bien, y como saben ustedes, aprovechamos muy bien el tiempo. Aquí tienen una vez más a Pillo Prometa y sus alegres muchachos en otra de sus magníficas intervenciones. Incierto atardecer es el título de una página en ritmo de bolero que firma Carlos José Maitín, compositor venezolano. Esa orquesta estaba allí, montada en ese escenario, y todo el mundo la estaba viendo y todo el mundo la estaba disfrutando. Fíjense que en el audio el locutor hace una invitación a la gente a acompañarlos en esas presentaciones de los artistas en el programa A Gozar, Muchachos. También se hicieron comedias, dramáticos, grandes radionovelas que son recordadas de estos tiempos. Caracas se paralizaba cada vez que se emitía un capítulo de estas maravillosas novelas, como por ejemplo la primera fue el misterio de los ojos escarlata, luego El misterio de las tres torres. Estoy seguro que si ustedes les preguntan a sus abuelas van a saber cuáles fueron estas grandes producciones. Pero yo hoy les traigo un sonido de una comedia en donde comenzaron también los grandes artistas que luego se mudarían a la televisión, y ustedes van a escuchar de fondo la risa del público. Papá, señor Nicomedes, pase para adelante. No vuelve la cena de cualquier manera. ¿Usted es su asistencia penetrativa? ¿Cómo dice? Que siempre pasa, chica, es que él habla muy fino. ¿Se puede pasar? Sí, señor, sí. No le estoy diciendo que pase, señor Nicomedes, que está en su casa. Me inclino ante su soberana hermosura. Ahí está, pues. Y ante su discreción sin par. No se incline mucho, que usted es muy alto y se puede caer. Saludo al joven heredero y al
padre. El joven heredero. Ah, el joven heredero no está aquí ahorita. No está aquí. No, el joven heredero, padre y negro. Perdón. Sí. Pues sí, señor Nicolás, ¿cómo está? ¿Cómo le digo? Sí. ¿Cómo está por su casa? Cuando la televisión inundó los hogares, se creía que a la radio le quedaban pocas horas de vida. Si bien es cierto que muchos personajes de la radio pasaron a la televisión, también es cierto que, como dijimos al comienzo de este encuentro, la radio ha sido capaz de reinventarse a lo largo del tiempo. En primer lugar, aparece un aparato técnico fundamental en la historia de la radio, y esto es el transistor, que permite y que hace posible los radios portátiles, los radios pequeñitos y ese gran aparato que adornaba la sala. Entonces se convierte en más bien un aparato cómodo de llevar y en la compañía. Muchos, como ya les dije, programas se mudan a la televisión, algunos con éxito, otros no tanto, porque el formato de radio y televisión, y eso lo vamos a descubrir a lo largo de estas clases, son totalmente diferentes, y hace que la radio, digamos, se quede solita en su programación. Sin embargo, este cambio en la parte técnica de la radio hace que la radio, pues entonces, pueda acompañar a las personas a cualquier lugar en la que estén. Pueden estar en el campo si están trabajando, pueden estar en la cocina y de allí se va a la sala y de allí se va para otra parte. Y acompaña entonces a sus oyentes. Por mucho tiempo la radio fue una rocola, por llamarla de alguna manera. Era un espacio musical con cuñas y alguno que otro comentario de los locutores de guardia. Sin embargo, no dejó de ser un medio de comunicación maravilloso, nunca ha dejado de ser un medio de comunicación maravilloso. Y aparece la figura del disc jockey. Y con el disc jockey aparece la figura de la música y de las músicas, de las peticiones de las canciones, es decir, de esas listas que les decía a las disqueras cuál cantante estaba a la cabeza, cuál gustaba y cuál no gustaba tanto. Al finalizar la década de los 60, más o menos, Radio Capital entonces decide dirigirse exclusivamente al grupo juvenil, es decir, comienza, y esto es bien importante de entender, la segmentación de la radio. Mientras que unos años antes la radio era de todo para todos, pues ahora la radio es de todos para algunos. Con esta segmentación entonces dirigida exclusivamente al público juvenil, aparecen disc jockeys maravillosos como Napoleón Bravo, Iván Locher, Capi Doncella y Alfredo Escalante. A Radio Capital le sigue Radio Caracas, que les conté en un principio también, que era pionera en la historia de la radiodifusión y se convierte en la maravillosa Caracas 750. Y más tarde, Unión Radio, pues se convierte en Éxitos 1090. Tarde pero con fuerza, llega la FM a Venezuela en 1988. Luego de algunas semanas de prueba, los oyentes pudieron disfrutar de la Mega 107.3, de Kiss 101.5 y de 92.9, hermana de Radio Caracas Radio, o hermana en ese momento de Caracas 750, que era la emisora juvenil. Por supuesto, la radio, la AM, decide reinventarse porque se da cuenta que no puede seguir transmitiendo música. La calidad de la señal de la FM era superior, además que ofrecía sonido estéreo, una calidad de sonido impecable. La AM, como siempre, no iba a morir, sino que simplemente se iba a reinventar. Y entonces es cuando nace de esta manera la primera emisora dedicada exclusivamente a las noticias. Y esa es una vez más Radio Caracas, que se convierte en RCR, Red Nacional de Noticias. O sea que a medida que avanzan las horas se confirma más la primicia de Radio Caracas Radio, Red Nacional de Noticias. Desde la 1 de la tarde, el director del cuartel San Carlos, el coronel Alayón Cedeño, y el capellán de esta institución habrían sido secuestrados por algunos de los presos de este cuartel. Según parece, ellos lo han hecho en protesta por el trato que se les ha dado y han solicitado una reacción inmediata de las autoridades de este cuartel.
Es así como RCR se convierte en la primera entonces emisora dedicada exclusivamente a la información. La radio ha dado vueltas increíbles. Hay emisoras de radio dedicadas al deporte, hay emisoras de radio dedicadas a la religión, hay emisoras de radio dedicadas a la juventud, otras a los no tan jóvenes. Es decir, la radio es maravillosa y entonces nos preguntamos ¿qué es la radio? La radio exactamente es lo que la gente cree que es. Para mí la radio es un medio maravilloso, para ustedes quizás será compañía, para otros será el medio en donde se están informando de lo que está sucediendo. Para otros tantos la radio es el lugar en donde encuentran sus eventos deportivos favoritos. La radio no es un elemento aislado, sino que está inmerso en la sociedad, vive y se nutre de las necesidades de los oyentes. Decíamos que estudiar la historia de la radio es conocer la evolución de las necesidades de la población, es conocer qué quiere la gente escuchar. Es un medio de comunicación maravilloso. Y es difícil terminar esta presentación sin decirles que estamos ante un medio que nos permite viajar hasta donde la imaginación nos quiera llevar, que es parte fundamental de nuestra vida social y política, y que sin lugar a dudas, la radio es un medio irreemplazable. Entonces, desde ahora en adelante, por este semestre y por la vida, si ustedes lo quieren, al preguntarse qué es la radio, para nosotros será la escuela de la radio.